El otro campo que me parece que es como muy conflictivo es el campo de la memoria, porque a partir de la década de los noventas, es decir, ya puesto en marcha este programa unipolar, eh, pues todas las facultades de historia de Occidente se vieron acosados con la irrupción, digamos, de grupos de investigadores que comenzaron a recuperar la memoria, pero no la memoria de los vencedores, y eso hay que decirlo y hay que señalarlo insistentemente. No fue en la memoria de los vencedores el campo de investigación al que se ocuparon, sino fue justamente el campo de los derrotados. Es decir, la recuperación de memoria tiene que ver, y hay mucha producción en el país de eso, tiene que ver con la memoria, por ejemplo, de los exguerrilleros, tiene que ver con la memoria de los familiares de los desaparecidos, tiene que ver con la memoria de los pueblos originarios, tiene que ver, digamos, con un ejercicio en donde la producción investigativa de las universidades se ocupa, digamos, en la tarea, en una tarea muy infame que yo llamo la tarea domesticadora del campo humano de lo insumiso y la resistencia a los poderes fácticos. Eh, y yo creo que no es muy difícil, digamos, identificar eso. O sea, basta con ir a los eventos que hacen justamente los que se dedican a este tipo de recuperaciones para ver que son en su gran mayoría ejercicios memorísticos de cubículo, pero son ejercicios memorísticos que lo que básicamente hacen es desdibujar los sentidos originarios de quienes lucharon en su momento y que el Estado mexicano los derrotó y ahora los está desapareciendo con este tipo de memorias edificadas, digamos, bajo una lógica de la bondad. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención que los amigos que hacen recuperación de memoria de familiares de desaparecidos, pues básicamente montan la idea en que los papás fueron guerrilleros, pues en esas memorias ya no son guerrilleros, sino son buenos padres, eran buenos estudiantes, eran buenos profesionistas, eran buenos colegas, eran buenos humanos, y que al país le hacen falta, digamos, esos humanitos que el Estado mexicano desapareció. Este tipo de memoria no ayuda mucho, sí, porque en varias ocasiones a estos mismos que producen ese tipo de textos se les ha interrogado colectivamente si no es un error hablar de sus familiares desaparecidos como buenos ciudadanos desaparecidos en lugar de reivindicarlos como lo que fueron. Y lo que fueron guerrilleros, ¿no? Con todo lo que eso implica. Pues esa parte de ser guerrilleros simple y sencillamente no aparece, digamos, en estas recuperaciones. Si uno, digamos, recupera además este conjunto de valores y los coloca, digamos, en el caso o en el campo de la educación, le voy a pedir a Paola si me pasa la siguiente. Eh, Vamos a ver que tiene un efecto interesante por varias razones. La primera de ellas es, digamos, que el espacio escolar ahora se convierte, digamos, en un espacio donde, como ya señalaba Luisa, la acción del profesor, la tarea del profesor, finalmente queda como disuelta, ¿no? ¿Y por qué queda disuelta? Porque si el profesor lo que ahora tiene que hacer es justamente promover ese tipo de valores, ahí hay, digamos, como una especie de chiras pelas en el que los niños finalmente, digamos, no logran, digamos, como
volverse, digamos, independientes de los adultos o de la mirada de los adultos, en el sentido, digamos, de que, por ejemplo, desde la psicología nos hemos inventado términos como bullying o mobbing, para el caso, digamos, de los iguales, y que se ha expandido de manera exponencial, digamos, esta lógica, ¿no? Ahora, digamos, se concibe que se es mejor estudiante si el estudiante no es violento, por ejemplo. Entonces hay toda una discusión que está en marcha sobre los lenguajes, si los lenguajes son violentos o no son violentos, pero también hay toda una discusión en marcha sobre la proxemia humana, ¿no? Es decir, hasta dónde se vale acercarse al prójimo y si un tocamiento a un prójimo es o no es un acto violento, ¿no? Estos énfasis humanistas, por supuesto, que nos obligan necesariamente como al rediseño de los espacios escolares, pero también están, digamos, como que rediseñando los modos en los que se llevan a cabo, digamos, las manifestaciones en contra de ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, se ha exacerbado o estaba muy exacerbado antes de la pandemia toda esta inercia en contra de los profesores machines, y bastaba, digamos, cualquier demanda en contra de un profe machín como para que la solución al machismo fuese por la vía laboral, o sea, la rescisión del contrato. Y me parece, digamos, que los problemas culturales que generan o son generadores de violencia están siendo resueltos por una vía contractual y no se está atacando, digamos, el problema, que es un problema muy serio, que tiene que ver, digamos, con el conjunto de instituciones que justamente sostienen este tipo de culturas que inquietan o que incomodan, digamos, a una parte de la población. El otro asunto, digamos, que llegó con el proceso solución de la bipolaridad existente fue que se fortaleció el modelo pedagógico que ya venía, digamos, impulsándose en la Unión Americana desde la década de 1930. Modelo pedagógico que en buena medida combina, digamos, la teoría psicológica conductual con la teoría psicológica cognoscitivista, y que ha dado, digamos, origen a un asunto que en el campo de la revisión de los planes y programas, pues se conoce, digamos, como los planes y programas diseñados a partir de habilidades y competencias. Y el último comentario que haría yo es que este sesgo mercantil de las habilidades y competencias existe en la universidad pública. Decimos que la universidad pública es laica, decimos que es gratuita, decimos que es universal, pero lo que no decimos es que mientras mantengamos este modelo pedagógico, lo que estamos haciendo desde las universidades y desde los espacios educativos públicos es fortalecer un mercado que no es deseable, digamos, incómodo en general para quienes sentimos que hay que mantener la defensa de la educación gratuita. Y con esto terminaría, ¿no?